al 39. Juan su capítulo 7, versículo 37 al 39. Cuando lo tengan puede decir un amén. Amén, aleluya. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cierre su rostro y vamos a orarle al Señor, que Él sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender su palabra. En esta hermosa hora, Señor Jesús, gracias por tu presencia tan hermosa, mi Señor, muchas gracias. No tenemos cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotros, mi Dios. Muchas gracias. Ahora en esta hermosa hora, en estos momentos, Señor, yo te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que seas tú, Señor, glorificándote y añadiendo bendición a tu palabra, Señor, en esta hermosa hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Doy gracias primeramente al Señor por el privilegio, al pastor por la oportunidad que me da de poder hablar la palabra de nuestro Dios. Siempre lo he dicho y no me cansaré de decir que esto solamente Dios lo hace, porque en nuestra mente no estaba. Yo creo que en ninguno de nosotros estaba el pensamiento de estar un día en la casa del Señor, pero nuestro Dios, que es bueno, desde allá, desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos escogió. Él sabía que usted y yo íbamos a estar aquí, aunque en nuestra mente no pasaba eso. Por eso debemos de estar agradecidos con aquel Dios maravilloso que nos puso la mirada. Él nos miró cuando nadie nos podía ver. Él nos amó cuando nadie nos amaba. Aleluya. El Señor me dio un tema para esta hora: Jesús, el agua para el sediento. Jesús, el agua para el sediento. Nosotros sabemos que el ser humano está compuesto, la mayor parte del cuerpo, por agua. Y el ser humano es necesitado del agua. El ser humano sin el agua no puede vivir, porque el ser humano está compuesto, la mayoría del cuerpo, por agua. Venía mi pensamiento cuando yo caminé por el desierto. Tal vez alguien pudo vivir también esa experiencia de poder caminar en el desierto. ¿Cuántos caminaron por el desierto? Ok, yo caminé por el desierto. Y el ser humano con agua en el desierto puede caminar, puede llegar al lugar donde quiera llegar con agua. Pero el ser humano sin agua se muere en el desierto. Mucha gente en el desierto, se ve por las noticias, se mueren. ¿Por qué? Por falta de agua. Tal vez el no comer, posiblemente pueden aguantar más, van a sobrevivir tal vez menos que cuando alguien tiene agua con él. Cuando nosotros veníamos caminando por el desierto, el guía, le llamamos el coyote o el guía, nosotros sabemos de esas personas que nos van guiando, nos van conduciendo para poder venir a este país. Ellos te dicen: mira, conserva el agua, no te termines el agua, porque nos falta mucho para llegar a aquel lago o aquel pozo o aquel estanque donde hay agua. Y la gente trata de conservar el poco de agua que tiene para poder llegar en aquel lugar que los guías conocen, porque ellos han pasado por muchas ocasiones en el desierto y ellos saben los puntos donde hay agua o donde no hay agua. Por eso el Señor traía a mi mente esto, que nosotros con el Señor somos capaces de caminar
el desierto, hablando sufrimientos, problemas en la vida, podemos pasar esos problemas con el Señor. Pero nosotros sin Dios, nosotros sin Jesús, nosotros somos incapaces de poder vencer una situación grande en nuestra vida. Mire, nosotros, Jesús es el agua de vida. Amén. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Amén. Esta invitación es para el sediento, para el necesitado. Amén. Porque aquel que no tiene sed, hablando en un sentido natural, cuando alguien no tiene sed, puede estar corriendo alrededor de una fuente, pero si no tiene sed, él va a ignorar el agua. Por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor hace la invitación al sediento, porque todo el ser humano que cree que no necesita de Dios, el ser humano, aunque te hablen del Señor, aunque te digan Jesucristo te ama, Jesucristo quiere salvarte, va a ignorar eso, porque el ser humano dice, pues yo no necesito de Dios, yo tengo todo, yo puedo sobrevivir sin Dios y no pasa nada. Pero cuando esta invitación, alguien de nosotros o alguien que tiene sed, que se siente necesitado de Dios, alguien que dice, yo tengo un problema y no puedo solucionarlo, yo creo que Dios puede ayudarme, o yo necesito del Señor para poder salvar mi alma. Cuando hay esa necesidad en el ser humano, el mismo hombre busca de Dios. El agua no va a buscar al ser humano, sino que el ser humano busca a Dios. Pero en el Señor pasa esto, pero el Señor es el que nos busca a nosotros, porque Él es que nos encontró. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe, nosotros en el Señor tenemos un gran valor. Usted y yo fuimos la razón, el por qué ese Dios tan grande vino a este mundo. Él se manifestó por amor a ti, por amor a mí. Por eso nosotros para Jesús valemos mucho. Nosotros para Él valemos mucho. Pero hay otro que es el enemigo. Nosotros para Él no valemos nada. Nosotros para Él no valemos nada, porque el enemigo quiere matar, destruir, porque a eso Él vino, a matar, destruir, a robar, porque ese es el trabajo de Él. Pero Jesucristo en esta hermosa hora nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén, amén. Mis hermanos, nosotros podemos ver de la mujer samaritana. Vamos a leerlo, mis hermanos, en el libro aquí mismo, en el capítulo 4. Vamos a leer en el capítulo 4 de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El versículo 13 nuevamente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Amén. Jesús es el agua que sacia al ser humano. El ser humano, hablando en el mundo, el hombre o la mujer, para poder satisfacer una necesidad o está pasando una situación y se siente encorralado como en un lugar de 4 paredes, esa mujer o ese hombre busca la solución para poder saciar esa sed, esa necesidad que tiene dentro de él o ella en cosas que el mundo ofrece. Pero lamentablemente lo que lo va, tal vez por el momento lo va a satisfacer,
pero va a volver a tener necesidad nuevamente. Por eso el Señor dice, cualquiera que beba de ese agua volverá a tener sed. Tú puedes, tal vez, hablando de mi persona, cuando andábamos allá afuera, caminando sin Dios y sin esperanza, a veces tú te sentías preocupado o estabas triste por algo. ¿Y qué hacía yo? Corría al alcohol, a la droga, para poder satisfacer o llenar ese vacío que había dentro de mí. Pero ¿qué pasaba? Eso se pasaba, el efecto del alcohol o de la droga o cualquier cosa que yo hacía, se pasaba y al rato volvían lo mismo otra vez, porque eso no sacia, eso no cambia al hombre. Pero Jesucristo es el agua, Él es la fuente, que Él sí puede sanar tus heridas, Él sí puede cambiar nuestro estilo de vida. Desde el momento en que Dios llegó a mi vida, el Señor cambió muchas cosas y Él está trabajando aún en mi vida. No soy perfecto, soy un hombre con errores y defectos, pero a cada día tenemos que decirle, Señor, cámbiame. Usted y yo sabemos dónde está la ayuda. Usted y yo sabemos dónde está el agua. Nosotros somos afortunados de conocer el agua de vida. Nosotros sabemos quién es el que puede saciar nuestra necesidad. Somos afortunados por eso. Los de allá afuera a veces buscan satisfacer o llenar el vacío que hay dentro de ellos allá afuera, allá con las cosas, con los placeres de este mundo. Pero vuelven a tener sed, vuelven a tener la necesidad. Y tú y yo, que sabemos dónde está el agua, ¿por qué no correr al Señor? ¿Por qué no correr a Él si Él tiene el poder para satisfacer nuestra vida? Solo Jesús tiene ese poder. Solo Él. Y esa invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa invitación lo hizo Jesús. Esa palabra lo dijo Jesús. Y esta misma palabra el Señor lo está volviendo a repetir en esta hermosa hora. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Tú tienes necesidad de Dios. Tú y yo queremos que Dios cambie nuestra vida. Tú y yo quieres que Dios transforme nuestra vida o que cambie actitudes de nuestra vida. Tenemos que correr al Señor, porque Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, a Él y beba. En Jesucristo nosotros hallamos paz. Nosotros en Jesucristo hallamos gozo. En Jesucristo nosotros somos libres. En Jesucristo nosotros encontramos poder. En Jesucristo estamos completos. No necesitamos más nada para ser felices. Es lo que necesitamos, mis hermanos. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. La mujer samaritana, nosotros sabemos que ellos no se llevaban con los judíos. Y cuando Jesús le hizo la invitación o le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua. Pero nosotros, si leemos esa historia tan bonita, la mujer samaritana, ella pensaba que era algo físico, que Jesús ofrecía. Pero no, Jesús no ofrecía algo físico, Él ofrecía algo espiritual. En Jesús nosotros hallamos la solución al problema de nuestra alma. Porque nuestra alma puede estar pasando problemas y nosotros sin darnos cuenta. Pero el Señor en esta hermosa hora, Él dice que Él es el agua. Él es la fuente y nosotros tenemos que correr a Él. Solo a Él. Estás pasando un problema, doblemos rodillas. Estás pasando enfermedad, doblemos rodillas. Ahí tenemos al lado nuestro, aunque no lo miremos o posiblemente no lo sintamos, pero ese Dios tan grande, Él es fiel, que en medio de tu problema, en medio de tu situación, Él siempre ha estado ahí presente. Si
si tú y yo estamos aquí, es porque hay alguien que ha cuidado de nosotros. Nosotros tenemos un enemigo que desde hace mucho tiempo quiere matarnos, destruirnos. Pero hay un Dios tan grande que nos ha guardado y por eso estamos aquí. No estamos aquí porque nosotros somos mejores que otros, no. Nosotros somos humanos también. Nosotros somos humanos que cometemos errores, pero el Señor nos tiene aquí. Por eso nosotros tenemos que estar afortunados, debemos de sentirnos afortunados de conocer a esa fuente que sacia nuestra vida. Él sí cambia la vida del hombre, Él sí lo cambia. A mí muchas ocasiones me decían, ni volviendo a nacer tú vas a ser diferente. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Tal vez alguien a ti te dice que eres un miserable, que no sirves, que no vales. Pero déjame decirte que si tú te sientes con sed y con necesidad de Dios, necesitado de Dios, corre al Señor, que Él saciará tu necesidad. Él saciará esa sed que tú tienes, esa sed que te está matando. Nosotros sabemos, cuando nosotros caminamos por el desierto y no tenemos agua, se nos seca la garganta, la saliva se nos hace bola y no podemos tragar eso. Yo lo viví, porque no teníamos agua. Pero nosotros anhelábamos llegar a una fuente donde el guía nos decía que íbamos a llegar. Y nosotros caminábamos con más rapidez para poder llegar a esa fuente y no morirnos. Nosotros, mis hermanos, cuando estemos pasando alguna situación, en vez de regresarnos para atrás, mejor corramos con más ligereza, corramos con más urgencia para hallar esa fuente. Y en Jesucristo nosotros vamos a hallar la solución, porque Él sí va a saciar nuestra vida. Aleluya. Solo Jesús. Esta invitación es para el sediento. Amén. Yo no sé si usted tiene necesidad de Dios, pero yo sí lo tengo. Amén. Yo sí te necesito de Dios. Le digo, Señor, yo necesito de ti. Yo siento que si tú no estás conmigo, yo no puedo dar un paso más. Por eso siempre le digo, Señor, por favor, sosténme. Ayúdame, guárdame, Señor, porque yo no quiero regresar atrás. Yo no sé usted el pensamiento suyo, pero la Biblia dice que el que tome al arado no puede mirar hacia atrás. Este camino que nosotros comenzamos en Jesús no tiene retroceso. Este camino es solo para adelante. Por eso cuando nosotros pasamos situaciones, sabemos dónde está la solución. Tal vez en su momento tú no miras nada, pero va a llegar el momento en que tú vas a llegar a entender los propósitos de Dios en tu vida. Oh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo estoy sediento del Señor. Sediento de Él. Yo necesito mucho de Él. Yo creo que usted también lo necesita. Y si el Señor conoce nuestro corazón, que en realidad somos necesitados, el Señor hoy nos va a llenar. Él nos va a llenar. Él está aquí. Oh, aleluya. Ese Dios tan grande está aquí. El hombre, con tal de saciar su sed, por eso necesitamos saber qué agua vamos a tomar, de cuál agua, de cuál fuente vamos a tomar. El hombre, con tal de saciar su sed, toma lo que sea, ¿cierto? El hombre, con tal de saciar una sed, hablando físicamente, cuando alguien tiene sed, no tiene un agua y está un jugo ahí al alcance, ese jugo lo toma. Alguien tiene sed, no tiene jugo, no tiene agua, mira una cerveza y se la echa con tal de saciar su sed. Y mucha gente busca o hace eso con tal de saciar la sed. Pero nosotros necesitamos saber
Si ese agua que estamos bebiendo si está contaminada, te vas a morir espiritualmente hablando. Así es. Nosotros podemos saciarnos con muchas cosas que pueden tal vez ayudarnos por un momento, pero si nosotros sabemos que lo que estamos bebiendo es malo, nos va a matar, nos va a destruir. ¿Por qué no beber mejor de aquella fuente que da vida? Y esa fuente es Jesús. ¿Por qué no correr a Jesús? ¿Por qué no clamar a Jesús? Recuerdo en una ocasión estaba pasando una situación en mi vida personal y me sentía, no sé si usted ha visto los perritos enjaulados. Se agarra un perrito y lo mete en una jaula, el perro se va para allá y regresa y no da qué hacer. Así me encontraba yo en una situación. Caminaba dentro de la casa, salía, entraba y no hallaba paz en mí. Pero yo le decía, Señor, pero yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y ahí andaba. Pero llegó el momento que el Señor me puso en mí. Ahí en la pequeña sala doblé rodillas y le dije, Señor, aquí estoy, Señor. Y el Señor es fiel. Amén. El Señor contesta. Amén. Cuando alguien le clama, Dios contesta. Y a mí me llena de alegría, de gozo, al tener ese Dios maravilloso. Amén, amén. Tal vez en su momento no lo podemos entender. Cosas que pasamos no lo entendemos, quisiéramos entenderlo, pero no podemos. Pero si nosotros nos aferramos a Dios, yo le aseguro al 100% que vamos a llegar a entender cuando el propósito de Dios se haya cumplido en nuestra vida. Nosotros un día vamos a decir, esta fue la razón por la cual pasé esta situación. Pero mientras el propósito de Dios no se cumple, posiblemente tal vez reneguemos. Pero si nosotros sabemos quién nos puede ayudar, corramos a Él. Amén. Y el que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Aleluya. Y el que nos puede ayudar está aquí. Amén. Oh, yo creo que estamos sedientos. Aleluya. El agua es para el sediento, Amén. para el que tiene sed. Si no tiene sed, no va a beber agua. Si usted está necesitado de Dios, del Señor, no va a recibir respuesta. Pero si usted se siente que no necesita de Dios no va a recibir nada. Esto es para el sediento. Y si somos sedientos, usted tiene sed de Dios, yo tengo sed de Él. Yo estoy seguro que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida ahora. Ahora Él puede hacer cosas grandes. Aleluya. Un alma sedienta obtiene bendición. Amén. Un alma sedienta. Cuando nosotros tenemos mucha sed, hablando físicamente, cuando tenemos mucha sed, agarramos un agua que sentimos paz, tranquilidad, satisfacción, y ya se nos quita la sed. Así es tener a Dios en nuestra vida. Aleluya. Eso mismo nos pasa cuando nosotros estamos necesitados, urgidos por muchas cosas. Tal vez por los afanes de este mundo te acorralan, pues. Pero corremos al Señor y el Señor trae paz a nuestra alma. Amén. Él trae paz, trae gozo. Yo siempre he dicho que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Amén. Aquí lloramos, gritamos, pero no de tristeza, sino de alegría. Oh, oh, santo es el Señor. Gloria a Dios. Les invito a que abran la Biblia y vamos a leer el Salmo 42, del 1 al 2. Salmo número 42, 1 y 2. Aleluya. El agua es para el sediento. Es para el sediento. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios,
Usted puede seguir leyendo. Es un clamor, una alma que estaba sedienta. Así es. Y cuando usted y yo necesitamos de Dios, tal vez cuando tú a veces te sientes la ausencia de Dios en tu vida, es ahí cuando nosotros le clamamos a Dios. Y a veces cuando nosotros que ya sabemos quién tiene la solución para el problema, a veces nosotros corremos a una fuente equivocada. Pero el Señor en esta hora, Él nos está enseñando y dice: tú tienes sed, ven a mí. Aleluya. Tú estás luchando con algo, ven a mí. Tú tienes un problema con la que tú no puedes solucionar, ven a mí. En Él tenemos la solución. Amén. Espiritualmente, tal vez alguien está luchando mucho. Amén. Aleluya. Hay ataques del enemigo fuertemente, pero el Señor te dice: ven a mí. Amén. Yo tengo la solución. Aleluya. Yo soy la fuente, yo soy el agua. Él es el que da satisfacción Aleluya. a la vida del ser humano. Santo, bendito Jesús. Oh, aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que sacia la sed. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo es el que sacia la sed. En el capítulo 7, versículo 39, ahí nosotros vemos a lo que Jesús se refería. Amén. Esto es del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo es el Dios mismo. No es otro ser, no es Dios mismo. Nosotros podemos leer en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, refiriéndose a Jesús, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso nosotros, amados hermanos, necesitamos estar sedientos para poder recibir la bendición tan grande. La bendición más grande es tener a Dios en nuestra vida. Dios está con nosotros en esta hora, pero Él no solo quiere estar con nosotros, sino que Él quiere estar en nosotros, hacer morada en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos esa casa donde Dios puede venir y habitar. Pero nosotros necesitamos darle lugar a ese Dios maravilloso que venga a nuestra vida y Él nos va a saciar. Mire, nosotros podemos buscar muchas formas para poder hacernos sentir feliz. Por un momento lo podemos buscar, pero esa felicidad será momentánea. Así es. Será momentánea. Pero en el Señor hay plenitud de gozo. Aleluya. En el Señor hay alegría. Amén. En el Señor hay paz. Pero solo en Él. Bebe de Jesús. No bebas de otra fuente porque te puedes morir. Puedes tomar un agua que te va a destruir. Hablando en un sentido espiritual. Mejor, aunque llorando, pero dile al Señor: yo te necesito. Aleluya. Aunque tal vez tú estás atribulado, pero tal vez con lágrimas en los ojos. Pero dile: Jesús, yo te necesito. Amén, amén. Yo no voy a correr para otro lado, Señor. Yo voy a correr a ti mejor, porque sé que contigo yo tengo la solución. Por eso que Dios nunca se aparte de nosotros. Al contrario, nosotros debemos acercarnos más a Dios. Aleluya. Acércanse a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Amén. Entre más nosotros buscamos de Dios, el Señor más cerca de nosotros está. Amén. Cuando usted ve a un padre con un niño o una niña que es su hijo, entre más ese niño es cariñoso con el padre corre y lo abraza, lo mete entre las piernas o lo acobija. Y nuestro Dios es
más que eso, Amén. más que eso, si el hombre dice siendo malo puede dar buenas cosas a los que le piden, ahora cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas que ustedes le pidan. Por eso nosotros, amados hermanos en Jesucristo, nosotros estamos completos. Pero para nosotros poder tener la satisfacción completa para nuestra alma necesitamos estar sedientos. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos estar sedientos. Gloria a Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. Nosotros creemos en Jesús. Aleluya. Nosotros creemos en ese Dios maravilloso. Y ese Espíritu Santo es para nosotros. Y Él está aquí en esta hermosa hora. El Espíritu Santo es el que sacia la sed del hombre. Es el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es el Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aleluya. Segunda de Corintios 3:17. Amén, amén. Y hermano, hay Espíritu. Hay Espíritu Santo. Hoy Gloria a hay Dios. Espíritu Santo. Gloria a Les Dios. invito a que leamos Hechos capítulo 19 versículo 1 al 5. Mucha gente hoy en día dice no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. No, hay una iglesia que aún sigue diciendo que sí hay Espíritu Santo. Amén, amén. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el motor de tu vida. Él es el que nos da fuerza, el que nos da poder para poder vencer las cosas que a veces atravesamos. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 6. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo les contestó, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El versículo 7, y eran por todos unos 12 hombres. Palabra de nuestro Dios. Gente que conocía de Dios, gente que conocía, eran discípulos de Juan, conocedores del Señor, pero no sabían que había Espíritu Santo. Así es. Estaban ignorantes de eso. Pero Pablo no los juzgó. Pablo no los señaló, no, al contrario, los enseñó. Amén. Y nosotros podemos ver que Pablo les dio la enseñanza de Jesucristo, el evangelio que ellos predicaban. Y ellos llegaron a entender en el mensaje de Pablo. Aleluya. Y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Pablo les puso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Amén, amén. Ahí ellos llegaron a entender que el Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida como cristianos. El Espíritu Santo es todo para nosotros, mis hermanos. Solo Él es el motor de nuestra vida. Amén. Nosotros podemos entender de esta manera, porque nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo. Yo no creía en eso. Yo me reía, muchas veces le he dicho, yo me reía de la gente
Yo no creía de eso. Sabía que había Espíritu Santo, pero yo no creía que tenía uno que recibir. Yo no creía en eso. Miraba a alguien hablar en otras lenguas, movido por el Espíritu Santo, y yo me reía tan loco, porque yo tenía una enseñanza diferente. Pero gracias a Dios por esta palabra que llegó a mi vida hace ya unos 6 años, pero el Espíritu Santo estuvo trabajando en mi vida. Amén. Pero Aleluya. en una ocasión, el 21 de marzo del 2019, el Señor me permitió vivir esa experiencia, y yo por eso puedo decir que el Espíritu Santo es el motor de nuestra vida. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, lamentablemente, mis hermanos, es difícil, nos enfrentamos a muchas cosas en este mundo. Nosotros nos enfrentamos, y si el Espíritu Santo no está en nosotros, vamos a hacer la lucha, sí, claro que sí. Y Dios está con nosotros, pero Él no quiere estar solo con nosotros, sino que Él quiere estar en nosotros, porque nuestro Dios es tan bueno. Fíjese, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para que seamos morada y casa del soberano Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no valemos nada humanamente, pero fíjese el precio que Dios nos puso, el lugar que Dios ha puesto al ser humano que cree en Él, es un lugar alto. Por eso ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. Leamos Hechos su capítulo 1, Hechos su capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Porque necesitamos recibir el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero Jesús les dejó muy claro a los apóstoles, y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para que muchos pueden decirnos, si ese hombre o esa mujer tiene el Espíritu Santo, se van a ver tantos milagros. Y sí, eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor nos da un poder para enfrentarnos con el mundo, para enfrentarnos con las cosas que el mundo nos ofrece. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, si nosotros sin Él, mis hermanos, somos presas fáciles para el enemigo. Por eso nosotros necesitamos que estar vestidos del poder de lo alto. Cuando tú te enfrentas a alguna situación, tú clamas a Dios y Dios te da la respuesta. Dios nos da la fuerza. Usted y yo estamos aquí en la casa del Señor en esta hora, es porque Él nos ha dado la fuerza. Amén. No porque seamos valientes o unos seres humanos muy fuertes, invencibles, no, sino porque hay alguien que está en nosotros, hay alguien que nos está empujando, hay alguien que te dice camina, hay alguien que dice sabe, falta poco, que el que ha de venir vendrá y no tardará, y es Jesucristo. Él está pronto a venir, y nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Por eso en Jesús nosotros estamos completos. Amén. Busquemos a Jesús, busquemos a Él. Cuando tú te sientes sediento, necesitado de algo, corramos al Señor Jesús. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Gloria a Dios, santo. O corramos a Él, solo a Él. Aleluya, sí, Señor. Solo a Él. Gracias, Señor. En el desierto,
nosotros caminábamos con un guía y ese guía sabía dónde íbamos a llegar. Amén, amén. El mundo está dirigido por el enemigo. El enemigo es el guía que los va conduciendo al castigo. El enemigo no sabe conducir. El enemigo te va a llevar a la perdición. Pero nosotros hemos conocido al guía, al único, al que sí sabe guiar, Aleluya. al que sí sabe conducir. Ese es Jesús. Es Jesús. Solo Él es el único que nos puede guiar. Nos puede guiar. Y cómo Él nos va a guiar a través de la palabra. Cómo Él nos va a guiar. Cómo nosotros vamos a ser guiados por Él. Cuando nosotros corremos a Él. Cuando nosotros nos sentimos acorralados por algo. Corramos a Jesús. Él puede ayudarnos. Él puede ayudarnos. En una ocasión el Señor me pone esto en la mente y se lo voy a comentar. Yo en una ocasión me sentía tan desesperado de una situación. Yo busqué a una señora que trabajaba la brujería. Esto no se los he platicado aquí, pero yo por tratar de arreglar el asunto, yo consulté a alguien, pero el diablo es mentiroso y perverso, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Solo Jesucristo tiene la solución al problema, solo Jesús. Más nadie puede ayudarte, más nadie puede ayudarte. Solo en Jesús. Aleluya. Ahí es la respuesta. Gloria a Dios. Solo en Él. Gloria a Dios. Por eso, cuando pasan cosas en la vida, corremos a Jesús. Amén. Aleluya. Corremos a Él. Aleluya. Aunque llorando, pero con Él. Amén. Dile, Señor, estoy llorando, Aleluya. pero sosténme. Sosténme, por favor. No permitas que el enemigo destruya mi vida. Oh, dile al Señor, guía mi vida, Señor. Gracias, Señor. Habla con Él, Señor. Gracias, Señor. Habla con Él. Si tú tienes necesidad de Dios, no busques solución en otro lado, fuera de Dios, no. Busca la solución en Jesús. Solo en Jesús. Él tiene la solución. Aunque en su momento tal vez no lo entiendes, pero tarde o temprano tú te darás cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. Oh, aleluya. Hermano y hermana, empiece a orar al Señor. Él está aquí para satisfacer la necesidad. Él está aquí para cambiar el pensamiento.